El librito. Del Apocalipsis capítulo 10. Y. El Evangelio eterno. El amargo y dulce. Adonai Yahweh. Yeshua HaMashiach. William Alexander Brooks. El librito, introducción. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Explicación de, en las obras de 4 de junio de 2024. He aquí, os muestro el misterio del librito. Porque el libro ha sido entregado, y el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Mi testimonio de Jesús comenzó en mi vida cuando el Señor Jesucristo me llamó al ministerio y al servicio en 1996, cuando vivía en la ciudad de Nueva York. Había respondido al llamado del Señor al arrepentimiento asistiendo a un grupo de estudio bíblico en casa y era estudiante en una de sus clases. Una noche, estaba sentado en un restaurante en Long Island City con un buen amigo mío, y él me pidió que abriera mi Biblia en Juan 4, y comenzó a leer lo siguiente mientras yo leía con él. Juan 4:35. 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Mirad, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna. Para que tanto el que siembra como el que siega se regocijen juntos. Y en esto se cumple el dicho, uno siembra y otro cosecha. Yo os envié a cosechar lo que vosotros no habéis trabajado, otros han trabajado, y vosotros habéis entrado en su trabajo. Mientras mi amigo leía estos versículos, las palabras parecían saltar de la página y amplificarse directamente en lo más profundo de mi alma. Se encendió un fuego en mi corazón, y así el Señor me comisionó para su servicio en 1996. Literalmente dejé toda mi vida y todo lo que estaba haciendo para dedicarme al ministerio. Me convertí en un líder de una mega iglesia más pequeña y, más tarde, cuando descubrí lo corruptos que eran en realidad, me fui para no volver nunca más en 2008. Luché durante unos años mientras intentaba seguir a Cristo, pero mis pecados me frenaban. En 2013, mi vida se derrumbó y me autodestruí, y fue un accidente de tren a cámara lenta que se había estado gestando durante algún tiempo. Así que el Señor me sometió a un severo castigo y me azotó muchas veces hasta que recuperé la cordura el 7 de julio de 2020, cuando me arrepentí completamente de mis pecados. El Señor me preparó para este viaje concediéndome muchas visiones, señales, milagros y varias curaciones, y yo he expulsado muchos espíritus siguiendo las instrucciones del Señor, quien me ha dado muchas confirmaciones de la autenticidad de mi ministerio y mi vocación. Así que he sido restaurado a mi Señor, restaurado a Yahvé, restaurado a mi esposa y a mi hijo, y a mi recompensa eterna. Hacia finales de 2023, me ocurrió algo espectacular. Muchas veces me duermo con las escrituras sonando en mi televisor y mi barra de sonido. Esa noche en particular, me fui a dormir con el Antiguo Testamento sonando muy suavemente. Me desperté sobresaltado en mitad de la noche cuando mi barra de sonido, que había estado muy silenciosa, se puso muy alta sin motivo aparente. Nadie había subido el volumen y el mando a distancia estaba intacto en mi mesita de noche, junto a la cama. Los siguientes versículos de Ezequiel sonaban mientras yo permanecía allí sentado, incrédulo. Ezequiel 3:17. 22. Hijo de hombre, te he puesto como centinela de la casa de Israel, cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de seguro morirás, y tú no le adviertas ni le hables para que se aparte de su mal camino y se salve. En la vida, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo te pediré cuenta de su sangre. Pero si adviertes al impío y él no se aparta de su maldad ni de su mal camino, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Además, cuando un justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, y yo pongo un tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le has advertido, él morirá en su pecado, y su justicia que ha hecho no será recordada, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si adviertes al justo para que no peque, y él no peca, él vivirá, porque ha sido advertido, y tú habrás salvado tu vida. Y la mano del Señor estaba sobre mí. Y así ha sido. Aunque en ese momento no entendía que el Señor me estaba enviando como profeta del fin de los tiempos, pronto lo descubriría. El 2 de marzo de 2024, comencé a escribir mensajes proféticos en lo que el Señor me describió como las obras de Juan el Bautista. Esto continuó desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril de 2024, y durante ese tiempo recibí 20 mensajes proféticos.
Todos los mensajes se centraban en el juicio sobre la misteriosa Babilonia, llamando a los santos al arrepentimiento y anunciando la pronta aparición de Jesucristo mismo, ya que aparecerá en el aire en cualquier momento para los fieles de su iglesia. De hecho, pensé que la profecía del 5 de abril era la última. Me equivoqué. El siguiente mensaje profético se produjo el 10 de abril de 2024, y el Señor me dijo que me enviaba en la obra de Pedro para alimentar y cuidar del rebaño. La naturaleza y el contenido de los mensajes cambiaron a partir de ese momento, aunque siguen conteniendo elementos de los 20 primeros, y muchos de estos mensajes están interrelacionados entre sí. El 21 de abril de 2024, la naturaleza y el contenido de los mensajes volvieron a cambiar, y el Señor me dijo que me enviaba a la obra del apóstol Pablo como administrador de los misterios de Dios. Así, el contenido de los mensajes volvió a cambiar y se basa en los mensajes anteriores y se interrelaciona con ellos. Estos mensajes continuaron en la misma línea hasta el 16 de mayo de 2024, cuando el contenido volvió a cambiar. Se me dijo que me enviaba a la obra de Juan el Revelador, un término que nunca había oído ni utilizado, y el 16 de mayo comenzaron esas profecías. Así, la obra del Señor se expresa en el llamado que me ha dado, y me ha enviado a donde yo no había trabajado, otros hombres trabajaron, y yo he entrado en sus labores. No es que estos poderosos hombres de Dios no terminaran sus cursos, sino que estas obras han continuado desde hace mucho tiempo, cuando Jesucristo les encomendó las obras que les envió. Estas divisiones me eran desconocidas cuando comencé a profetizar y, como Él me dijo, estaba entrando en las obras de cada uno. Nunca hice la conexión hasta que Yeshua me lo reveló. El llamado y los ministerios en mi vida se han cumplido, otros hombres trabajaron, y Él me envió a sus obras, y en ellas he trabajado. He sido enviado en la obra de Juan el Bautista para anunciar la venida del Señor. He sido enviado en la obra de Pedro para pastorear y alimentar al rebaño. He sido enviado en la obra del apóstol Pablo como administrador de los misterios de Dios. He sido enviado en la obra de Juan el Revelador para llamar a los 144.000 y mostrar los acontecimientos venideros. Personalmente, no soy digno de compararme con ninguno de estos grandes hombres de Dios y ni siquiera soy digno de dirigirme a ninguno de vosotros con un simple saludo. Pero el Señor me ha hecho digno, y he sido enviado a estas obras de todos modos. Toda mi vida me ha llevado a estos mensajes, y cada palabra encontrará los ojos, los oídos y los corazones de aquellos a quienes están destinados. Si el Señor necesita que diga más, lo haré. Y así terminaré mi camino y las obras que se me han encomendado. Y con esta explicación, la obra y la firma del Señor Jesucristo se revelan en estos mensajes proféticos que se me han dado. He terminado las obras que me encargó hacer. Y así espero en el Señor. Método de recepción profética, cómo recibo los mensajes proféticos. 5 de junio de 2024. El 2 de marzo de 2024, el Señor Jesucristo comenzó a darme mensajes proféticos para compartir con la gente sobre su inminente aparición ante su iglesia y otros temas. Estas profecías me llegaron de la forma en que la Biblia describe cuando la mano del Señor descansa sobre una persona. Para mí, es una profunda sensación de pesadez en mi espíritu que no desaparece hasta que termino el mensaje. Cristo imprime en mi mente unas pocas palabras o frases que no puedo sacudirme y que no olvidaré, y muchas veces me envío la frase por mensaje de texto para recordarla. Cuando me siento y empiezo a escribir, el Señor me muestra literalmente las palabras en mi espíritu mientras escribo. Sí, a veces tengo percepciones visuales reales de las palabras, y muchas veces oigo las palabras mientras escribo, no de forma audible, sino en mi espíritu, y se perciben de una manera que es innegable. Cuando cometo un error y escribo mis propios pensamientos, las palabras se detienen hasta que borro lo que he añadido. Cuando dudo de mí misma y borro una frase que Cristo quería que conservara, las palabras se detienen hasta que vuelvo a poner la frase tal y como estaba, y esa frase no se me va de la cabeza hasta que lo hago. Últimamente, el Señor me ha dado mensajes doctrinales muy profundos y me ha llevado a escrituras específicas. Él pone una frase en mi espíritu y yo la escribo, luego busco la frase en mi Biblia y encuentro que la frase está en una sección de las escrituras. En ese momento, Él me indica qué escrituras debo citar, yo las pego en la narración y las palabras continúan de inmediato. Todavía me sorprende que las palabras que el Señor me da estén en perfecta armonía con los fragmentos de las escrituras que me da para citar, y que las escrituras que cito fluyan con la narración la mayoría de las veces de una manera que yo simplemente no podría lograr por mí mismo. Nunca había hecho nada parecido en mi vida, hasta ahora. Normalmente no conozco la totalidad del mensaje hasta que vuelvo atrás y reviso la ortografía y la puntuación. En ese momento lo leo de nuevo, y el Señor me hace hacer pequeños cambios, tal vez añadir una frase para aclarar algo, tal vez borrar una palabra y sustituirla por otra, y así sucesivamente, entonces la pesadez desaparece y sé que he terminado. Tenga en cuenta que en todos estos mensajes proféticos nunca he cambiado nada de la temática, ni una sola vez, y nunca ha habido un cambio importante en el contenido, ni una sola vez. Las profecías más largas suelen tardar alrededor de 1 hora o menos en escribirse, y el proceso de refinamiento puede añadir otra hora o 2.
Lo compruebo todo con las Escrituras para asegurarme de que no he tergiversado nada con mi entendimiento humano, hasta ahora no lo he hecho, pero para que quede claro, muchas de estas palabras están más allá de mi comprensión cuando las escribo, y necesito acudir a las Escrituras para aprender más basándome en lo que he recibido. Nunca, ni una sola vez, los mensajes han contradicho las Escrituras, aunque desafían mi comprensión de las mismas, y yo también soy un estudiante, ahora soy ministro y llevo casi 30 años estudiando las Escrituras y he dado muchos sermones, enseñanzas, etc. Permítanme decir esto desde mi experiencia de años, me es imposible escribir algo de este nivel y detalle en tan poco tiempo con mis propios esfuerzos y mi propio entendimiento. Me lleva varios días, a veces una semana o más, preparar un sermón más largo y detallado, y esto no es lo mismo, en absoluto. Esto no es mío y está más allá de mi entendimiento. El espíritu de profecía ha descendido sobre mí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Una confirmación profética por J. Leland Orles. 28 de octubre de 2024. Escuchad mis palabras, pueblo mío, escuchad lo que os revelo en esta hora. ¿Acaso no vengo a vosotros incluso ahora como un poderoso mensajero para revelaros lo que ha estado oculto durante siglos y generaciones? Porque incluso ahora revelaré a aquellos que tienen oídos para oír lo que he preparado para mi cuerpo en estos tiempos finales. ¿Creéis que os dejaré sin dirección y sin conocimiento de mis propósitos para vosotros en estos tiempos finales? ¿Creéis que soy incapaz de elegir mensajeros especiales a través de los cuales revelar mi mensaje y mi propósito para vosotros en la consumación de todas las cosas? Escuchad mis palabras, una vez más, os digo, escuchad lo que os digo en este momento. Porque ahora tengo un pequeño libro en mis manos, y estoy dando a conocer el contenido de este libro a mis siervos especialmente elegidos. ¿Y qué dice? Dice esto, pueblo mío, vengo a vosotros con mi mensaje y mis propósitos para el fin de los tiempos, que serán la consumación de todo lo que he preparado para vosotros, incluso para muchas generaciones y edades. Y haré que entréis en la plenitud de lo que he preparado, incluso en la plenitud de lo que consumé en la cruz cuando derramé la sangre de mi vida por vosotros, para confirmaros el pacto eterno, incluso un pacto de perfección para mi pueblo, un pacto que encarna toda la plenitud de mi gloria y poder para aquellos que están especialmente preparados para recibirlo. Porque os digo que unos pocos, sí, un remanente, estarán preparados para recibir esta revelación y propósito del fin de los tiempos, que ahora estoy dando a conocer. Porque es demasiado potente para ser recibido excepto por un grupo preparado, incluso un pequeño rebaño, que recibirá la plenitud del pacto. Porque caminaréis en estos últimos días en la plenitud de lo que he preparado para vosotros. Porque incluso ahora os estoy dando una revelación de lo que fue sellado, ratificado y puesto a disposición y preparado cuando mi sangre fluyó en el Calvario. ¿Acaso no está escrito que pronuncié las palabras, todo está consumado? ¿Qué se consumó? La plenitud de mi pacto se consumó, incluso entonces se llevó a cabo plenamente para la liberación completa de todo el poder del enemigo, y la entrada plena de todo lo que estoy listo y soy capaz de impartir, incluyendo la abolición de la muerte. Sí, el poder pleno para vencer todas las obras del enemigo, y la gloria plena preparada incluso desde la fundación de la tierra para aquellos que están listos para recibir y entrar. Pero, ¿está escrito ahora también que limitaron al Santo de Israel? Hijos míos, yo soy el Santo de Israel. Pero los hombres me han limitado. Han endurecido sus corazones para creer en mentiras y, por lo tanto, no han logrado apropiarse plenamente de todo lo que he preparado y sellado, ratificado, en la cruz del Calvario. Sí, os digo que todas las cosas estaban listas entonces. Pero ¿dónde podía encontrar un pueblo que estuviera listo, que estuviera preparado para creer plenamente? Sí, no se encontró a nadie, salvo a aquellos como Josué y Caleb. El que tenga oídos, que oiga. Porque incluso aquí percibo que vuestros oídos están pesados, y no puedo revelaros plenamente en este momento lo que esto significa, pero lo comprenderéis antes de que pasen muchos días. Pero ahora revelaré tanto como estéis preparados para recibir. Porque el librito contiene mucho para este día y esta hora. Pero debo revelarlo poco a poco, porque incluso ahora muchos de vosotros sois como niños recién destetados de la leche y no estáis preparados para la carne. Otros comprenderán más de lo que digo. Así que dejadme prepararos y circuncidar vuestros corazones por completo para recibir este mensaje del fin de los tiempos. Porque a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. ¿Queréis conocer el contenido de este pequeño libro? Entonces preparad vuestros corazones para recibirlo. Porque poco a poco se os revelará a medida que estéis preparados para recibirlo. Porque incluso ahora estoy preparando a un pueblo que poseerá plenamente la tierra preparada, que cruzará las aguas del Jordán, que se reirá de las fuerzas del dragón, incluso de aquel cuya venida viene acompañada de señales y prodigios mentirosos y cuya obra es como las aguas torrenciales del Jordán. Considerad esto, pueblo mío. ¿Acaso no está escrito que el dragón vendrá como una poderosa inundación de muerte y destrucción? Y no. ¿Vendrá ese mismo dragón contra mi pueblo con una inundación de mentiras y engaños en este día?
Pero no seréis vencidos, porque haré que las aguas se detengan mientras cruzáis por mi poderosa mano para poseer la tierra preparada para vosotros, porque, en verdad, esta es una buena tierra. Y mi pueblo ha vagado por el desierto de la desolación espiritual durante demasiado tiempo. Os digo que las 40 pruebas han concluido, y por segunda vez mi pueblo está llegando a la tierra prometida. Incluso ahora, os estoy preparando para cruzar con poder espiritual. Escuchad y considerad lo que os digo. Porque el pequeño libro que sostengo en mis manos contiene todos los secretos y misterios que quiero que conozcáis en estos días. Oh, pueblo mío, ¿no he esperado con anhelo esta hora para revelaros lo que ha estado oculto? ¿No es esta la hora que toda la historia ha esperado? ¿No es esto de lo que hablaron los profetas, aunque ellos mismos no lo entendieran? Oh, pueblo mío, ¿habéis considerado el honor y la gloria que se os concede al vivir en esta hora y participar en este ministerio del fin de los tiempos? Oh, que podáis despertar de vuestro letargo para contemplar la gloria que se ha preparado para este momento. ¿Por qué decís en vuestro corazón que aún no ha llegado el momento? ¿Por qué esperáis y no entráis con todo vuestro corazón y toda vuestra alma? Os digo que ahora es el momento de buscarme con todo vuestro corazón, para que pueda hablaros en lo más profundo de vuestro corazón y daros a conocer mi consejo para este momento. No escuches a aquellos que buscan desanimarte y cegarte ante lo que yo digo. ¿Dónde están aquellos que tienen el valor de salir a las aguas de la dificultad y la prueba y caminar hacia mí con fe, sabiendo que yo puedo sostenerlos y mantenerlos en esta hora y para siempre, para que puedan caminar triunfalmente sobre las aguas de la tribulación y la perturbación, que pondrán a prueba a todos los hombres en este día? Caminad, os digo, fijando vuestra mirada firmemente en mí, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sin mirar ni a los que os rodean ni a las aguas turbulentas que tratan de engulliros. Porque os digo que nunca llegaréis al llamado y al despertar del fin de los tiempos hasta que estéis dispuestos, por fe, a salir de la barca de vuestra comodidad y seguridad actuales y entrar en la corriente de mi propósito divino, sin dejar que las olas de la duda y el miedo os venzan, ni que aquellos que prefieren quedarse en la barca os disuadan. Pero venid, pueblo mío, porque tendré a aquellos que se atrevan a caminar sobre las aguas de lo que nunca se ha hecho antes, y se encuentren conmigo cuando venga a vosotros con poder y gloria en este día. ¿No vieron que era un cuerpo el que caminaba sobre el agua y no un espíritu como habían supuesto? Y no caminó Pedro, en su cuerpo, sobre las aguas, asimismo, pueblo mío, no es solo el espíritu, sino un cuerpo de carne el que será traído a mí en este día para realizar hazañas sobre las aguas de la confusión y la angustia humanas. ¿No sois vosotros el cuerpo de Cristo? ¿No sois vosotros mi carne y mis huesos? Así seréis uno conmigo en este día, así nos uniremos sobre las aguas para seguir adelante en este día, dice el Señor, y así seréis en los días venideros, dice el Señor, un cuerpo de vencedores, aquellos que han vencido toda la contaminación emocional de los recovecos acuáticos del enemigo y que caminan triunfalmente en el poder de la victoria. Pueblo mío, escuchad mis palabras. ¿Acaso los ácidos del estómago no son una muestra de mi obra entre vosotros? ¿Podéis alimentaros de lo que no es pan y de lo que no sacia? Os digo que la obra de mi espíritu es necesaria para que recibáis lo que da vida. ¿Acaso no soy capaz de tomar lo que es vital de mi palabra y hacer que sea asimilado en vuestro ser para que recibáis el alimento que necesitáis? ¿Pero por qué os alimentáis de lo que no es mi palabra? ¿Por qué buscáis lo que sabéis que no satisfará vuestro ser más íntimo? Os digo que si no me buscáis por completo y dejáis que mi espíritu vitalice lo que tomáis en vuestro sistema, os encontraréis en una condición espiritual similar a la que se describe aquí. Las obras de mi espíritu son necesarias. De lo contrario, solo estáis tomando lo que está muerto y que no hará nada para traer vitalidad espiritual a vuestro ser más íntimo. Por lo tanto, prestad atención a lo que estáis leyendo, porque es fiel al patrón de lo que le está sucediendo a mi pueblo hoy en día. Porque es imposible, en la condición actual del mundo eclesiástico, que yo obre por mi espíritu de tal manera que mi palabra de vida, salud y liberación a todos los que lo necesitan. Por lo tanto, una vez más, os digo, buscadme y dejad que os dé lo que es necesario para que viváis una vida espiritual vital y plena, dice el Señor Jesucristo. Mensaje profético dado por J. Leland Orros, 1923-1991, en algún momento durante el apogeo de la Guerra Fría, que tuvo lugar alrededor de 1962. Tomado de la siguiente página web, A Mary Messenger and a Little Book. Comentarios de William Brooks. Por segunda vez, me he puesto en contacto con el administrador de este sitio web que mantiene las obras del Sr. Earls, sin éxito, por lo que en este momento solo puedo suponer que no va a responder más. Aparte de eso, no tengo nada que decir sobre ninguna de las personas que se han responsabilizado de administrar sus obras, y esto ciertamente no es un reflejo de las obras proféticas que el Sr. Earls llevó a cabo y cuyas palabras siguen vigentes hasta el día de hoy. El Señor es el juez de todos nosotros, por lo que es ante Cristo ante quien nos levantamos o caemos, y Cristo es capaz de hacernos levantarnos. Sin embargo, para que quede claro, el sitio web al que enlacé tiene muchas doctrinas y posiciones que no comparto ni respaldo, ni estoy de acuerdo bíblicamente con algunas de las cosas que están escritas.
Muchas de las cosas que menciono no fueron escritas por el Sr. Earls, pero no importa quién escriba que, estudia para presentarte aprobado ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Y aprovecharé la oportunidad para decir esto de nuevo. Sea lo que alguien diga cuando afirme hablar en nombre de Dios, proféticamente o de otra manera, lleva esas palabras a las Escrituras y especialmente al Señor para su confirmación y comprensión. No sirve de nada preguntarme por la validez de un profeta u otro. No responderé porque no caeré en la trampa de hablar mal de ningún verdadero profeta de Dios, ni tengo realmente tiempo para desviar mi atención para probar las obras de otra persona. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al siervo de otro hombre? Ellos están ante su propio amo y así servimos a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor es quien confirma o niega la validez de cualquiera que afirme hablar en nombre del Señor. Si el Señor decide hablar a través de alguien, les prometo que esa persona tiene una fuerte relación con Cristo y que Él sabe más sobre ella de lo que ella sabe de sí misma. Llévenlo ante el Señor. Bueno, tal vez dirían, William, ¿qué quieres decir con todo esto? A lo que yo respondería que el Señor Jesucristo nos allanó el camino para recibir el librito, también conocido como el Evangelio Eterno, no solo a través de las Escrituras, lo cual es de suma importancia, sino también hace unos 60 años a través de la boca de J. Leland Earls. Personalmente, estoy agradecido por su fidelidad y especialmente agradecido a Cristo Jesús, nuestro Señor resucitado, por obrar en este hombre para darle estas palabras que nos bendicen tan poderosamente hoy en día. Estoy agradecido al Señor Jesucristo por revelarme, para compartir con todos ustedes, el librito del Apocalipsis, capítulo 10, el Evangelio Eterno del Apocalipsis, capítulo 14. Shalom, shalom. El misterio del pequeño libro. Explicación de los 7 truenos. 17 de mayo de 2024. De Yeshua HaMashiach. He aquí el misterio del librito. Porque los 7 ángeles envían sus truenos, y los truenos han hecho oír sus voces. Ellos son el misterio del librito, porque el librito estaba sellado. Porque una voz vino del cielo, diciendo a Juan el revelador, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Aquí, comiste del librito, pues ha sido revelado, y era tan dulce como la miel en tus oídos mientras dormías, pero era amargo en tu vientre, lo que te despertó de la visión, y he aquí, despertaste de tu letargo. He aquí, el misterio del librito ha llegado a ser revelado en este tiempo, pues es el último misterio que será revelado en mi era de gracia, incluso el librito de lo dulce y lo amargo. Porque las voces de los truenos han de ser reveladas, y ahora es el tiempo de la revelación, pues el misterio del librito es grande, aunque sea un librito, porque ese librito fue revelado a Juan el revelador, y ahora yo te lo revelaré a ti, pues su revelación está cerca. Escucha mi voz, mi novia, e inclina tu oído hacia mí, Cristo Jesús, porque ha llegado el tiempo. Porque ya no hay más tiempo. Yo soy el Hijo de Dios venido en carne, y yo, Yeshua HaMashiach, he enviado estas palabras. De Yahweh, el Dios eterno. La voz de los 7 truenos habla. Preparaos, oh naciones, porque el gran juicio está sobre vosotros, y las palabras de los 7 truenos son reveladas, inclinad vuestros oídos para escuchar las palabras del misterio del pequeño libro. Porque los rollos serán desellados, y el desellamiento de los sellos vendrá sobre todo el mundo, incluso el gran juicio y la calamidad. Porque los pecados de la tierra son un hedor en mis narices, y yo, Yahweh, limpiaré la tierra y destruiré todo lo malo, y mi Hijo, a quien envío, gobernará con justicia en la tierra, y habrá gran paz para los fieles a quienes yo he protegido del día malo. Y daré gran paz a todos los que invocan el nombre de Jesucristo, incluso Yeshua HaMashiach, porque todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Y los guiaré en paz y seguridad, y los vestiré de justicia, y me glorificarán en verdadera santidad, porque yo los he glorificado, y tendrán una nueva vida. Así que traigo mi justicia y mi ira para recompensar a los que cometen el mal con sus propios caminos inmundos, de modo que quien quiera que me rechace y elija el mal, que siga siendo malo, y la ira de Dios permanezca. Y todo aquel que sea justo y todos los que se aparten del mal al invocar el nombre del Señor tendrán una gran recompensa, así que tengan los frutos pacíficos de la justicia, y tendrán una gran herencia en mi Hijo, Cristo Jesús, que tiene su recompensa en su mano. Así que quien quiera ser malo, que siga siendo malo. Y quien se vuelva a la justicia e invoque el nombre del Señor, que siga siendo justo, porque el día lo declarará. He aquí, os diré una cosa antes de que suceda, porque las profecías están a punto de cumplirse, y no habrá más demora. Porque los tiempos de gracia y misericordia están llegando a su fin, y un tiempo de gran ira está a punto de desatarse sobre la tierra, y nunca ha habido un tiempo como este en la tierra, ni siquiera durante los días de Noé, y nunca volverá a haber un tiempo así. Porque yo mismo, he jurado por mi nombre y he declarado estas cosas. Todo lo que yo, Yahweh, el Dios eterno, declaro no puede cambiarse y se cumplirá. Porque en los días del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se completará.
Yo soy el que soy, así que diles que el gran yo soy ha enviado estas palabras, Yahweh, el gran Dios eterno. Testimonio y experiencias, por William Brooks. Y ahora, para comprender mejor la parte de este mensaje en la que Yeshua Mashiach dijo, he aquí, comiste del librito, porque ha sido revelado, y era tan dulce como la miel en tus oídos mientras dormías, pero era amargo en tu vientre, lo que te despertó de la visión, y he aquí, despertaste de tu sueño. Hace algún tiempo, en el último mes más o menos, no sé la fecha exacta, pero estaba dormido en medio de la noche y me desperté con una visión, o fue un sueño muy vívido y me desperté al principio. Una voz leía palabras en mi mente y en mi espíritu, y yo sabía que era la voz del Señor, y él leía en mis oídos palabras que yo no podía entender porque fluían sin parar. Pero con las palabras vino una gran paz que se apoderó completamente de mí. Las palabras eran muy dulces en mis oídos, y yo estaba en paz. Entonces, de repente, salí de ese estado con un caso muy grave de reflujo. Mi estómago estaba retorcido y me levanté de un salto de la cama, ahogándome y tosiendo. Bajé las escaleras y bebí mucha agua, lo que me ayudó un poco, pero no me calmó el estómago. Estuve despierta un rato después de eso, pero no sabía qué significaba todo esto. Y para el testimonio, donde Yahweh dice, la voz de los 7 truenos HABLA. El 7 de mayo de 2024, tuve un día particularmente difícil, y llegué a casa y me acosté bastante temprano. La noche anterior me había acostado bastante tarde porque no podía dormir, algo que me pasa muy a menudo. Cuando me acosté, había una fuerte tormenta con lluvia intensa, pero todos los relámpagos y truenos estaban muy lejos. Me acosté para dormir alrededor de las 7 de la noche, lo cual es temprano para mí, y me quedé dormida, o al menos eso creía. No sé si realmente me dormí, pero entré en un estado de visión o de sueño muy vívido, y era muy consciente de la tormenta que estaba ocurriendo. Las palabras y las voces me llegaban desde lo que parecían ser varias direcciones, y estaban por todas partes. No recuerdo el contenido de las distintas voces, excepto una. Era una voz muy distinta, y todas las demás voces se callaron. La voz dijo, la voz de los 7 truenos habla. Cuando se pronunciaron esas palabras, me desperté inmediatamente con el trueno más fuerte que jamás había oído. Me senté en la cama, totalmente asombrado. Cuando se lo conté a mi esposa un día o dos después, estábamos en el porche delantero. Ella me tomó de la mano y me llevó alrededor de la casa hacia el patio trasero. Me dijo que ella y nuestro hijo estaban en la sala de estar cuando cayó ese trueno. El destello del rayo iluminó y sacudió la sala de estar. Claramente, había caído en las inmediaciones de nuestro patio trasero, que es bastante pequeño, ya que vivimos en la ciudad. Sin embargo, no vimos ningún daño en ninguna parte. He visto las consecuencias cuando un rayo golpea violentamente la tierra o algo en la tierra y deja destrucción en mayor o menor medida. Ella vio el destello del rayo y ambos oímos el estruendo extremadamente fuerte del trueno, pero no se observó ningún daño en ningún sitio. 12 de junio de 2024. El Señor me ha revelado exactamente en qué consiste esta obra, y se titula así, he recibido el contenido del pequeño libro que está en manos del poderoso ángel de Apocalipsis 10, que está vestido con una nube y tiene un arco iris sobre su cabeza, y su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Estos representan las eras y los pactos correspondientes que culminan en el rostro de Jesucristo, el unigénito de Yahweh y la imagen del Dios eterno. El arco iris es la señal dada en el pacto de Noé que Yahweh hizo con Noé después del diluvio. Una nube y columnas de fuego representan el pacto de Dios con Moisés. El rostro de Yeshua Mashiach brilla como el sol y es el nuevo pacto. Estos 7 mensajes contienen el juicio sobre los caídos y otros desde antes del diluvio de Noé hasta el final, en lo que aún es futuro a fecha de hoy. El librito, en las obras de Juan el Revelador. A los caídos, ahora llega vuestro juicio. Truenos 1 y 2. 6 de junio de 2024. De Yeshua Mashiach. Mis llamados, elegidos y fieles, escuchad las palabras de vuestro Señor y Salvador vivo, Yeshua el Mesías. Las naciones en las que vivís y las historias que os han enseñado vuestros educadores jesuitas son el telón de fondo del gran engaño, cuya revelación completa es inminente y ya está en marcha, por lo que los caídos aparecerán como alienígenas benevolentes, pero en realidad son ángeles caídos malévolos. ¿Qué es lo que ha sido? Es lo que será, ¿y qué es lo que se ha hecho? Lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás ha ofrecido su supuesto conocimiento avanzado desde el principio, incluso su conocimiento del bien y del mal. Es un maestro manipulador y mentiroso que ha enseñado muchas cosas a la humanidad que Yahweh no pretendía, pues estos son los caminos de la muerte. La creación de Yahweh no está hecha para ser manipulada en aras del poder y el beneficio personales, ni como medio para escapar del juicio de Dios, ni para establecer los propios caminos y el propio orden. Porque Satanás ha corrompido a la humanidad desde el principio, y ha corrompido a los vigilantes caídos que se unieron a su rebelión. Oh, gran enemigo de toda justicia, incluso vosotros, Satanáses, vuestros pecados iniciales fueron registrados por Enoc el escriba hace mucho tiempo y siguen vigentes hasta el día de hoy,
pues vuestros pecados fueron registrados así. Y así lo resumiré, pues habéis hecho estas cosas y muchas más, desviasteis a todos los hijos de Dios, los trajisteis a la tierra y los desviasteis a través de las hijas de los hombres. Impartisteis a los santos hijos de Dios malos consejos y los desviasteis para que profanaran sus cuerpos con las hijas de los hombres. Mostrasteis a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte, y desviasteis a Eva, y mostrasteis las armas de la muerte a los hijos de los hombres, el escudo y la cota de malla de y la espada para la batalla, y todas las armas de la muerte a los hijos de los hombres. Y de vuestra mano han procedido contra los que habitan en la tierra desde ese día y para siempre. Vosotros, Satanáses, enseñasteis a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les enseñasteis todos los secretos de su sabiduría. Instruisteis a la humanidad en la escritura con tinta y papel, y por ello muchos pecaron desde la eternidad hasta la eternidad y hasta el día de hoy. Porque los hombres no fueron creados para tal propósito, para confirmar su buena fe con pluma y tinta. Porque los hombres fueron creados exactamente como los ángeles, con la intención de que continuaran puros y justos, y la muerte, que lo destruye todo, no podría haberse apoderado de ellos, pero a través de este conocimiento están pereciendo, y a través de este poder está consumiendo a los hombres. Vosotros, Satanáses, mostrasteis a los hijos de los hombres todos los golpes malvados de los espíritus y demonios, y los golpes al embrión en el vientre, para que muera, y los golpes al alma, las mordeduras de la serpiente y los golpes que caen a través del calor del mediodía, el hijo de la serpiente llamado Tabaate. Porque incluso le pedisteis a Miguel que os mostrara el nombre oculto, para poder pronunciarlo en el juramento, de modo que aquellos que revelaron todo lo que estaba en secreto a los hijos de los hombres temblarán ante ese nombre y ese juramento. Porque hiciste que los vigilantes se unieran a tu rebelión mientras corrompías aún más a la humanidad. Y así, los pecados de los vigilantes fueron registrados por Enoc el escriba, y los resumiré de la siguiente manera: enseñaron a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dieron a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, así como los brazaletes, los adornos, el uso del antimonio, el embellecimiento de los párpados, todo tipo de piedras preciosas y todas las tinturas colorantes, enseñaron encantamientos y esquejes de raíces, la resolución de encantamientos, la astrología, las constelaciones, el conocimiento de las nubes, los signos de la tierra, los signos del sol y el curso de la luna. Y así, a través de vuestras corrupciones y mentiras, habéis contaminado la creación de Yahweh con vuestras malas costumbres y abominaciones blasfemas. Habéis desviado a la humanidad y habéis pecado contra Yahweh, y habéis hecho daño a la humanidad, e incluso habéis pecado contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y vuestros pecados traen consigo un gran juicio del que no os recuperaréis. Habéis contaminado la creación de Yahweh con vuestras tecnologías y manipulaciones, y habéis hecho que la humanidad se maraville ante vuestros trucos y falsedades. Porque Yahweh solo os mostró los misterios sin valor de su creación y mantuvo sus misterios más preciados ocultos en su corazón, lejos de vuestra traición. Vosotros, los malvados, enseñasteis vuestros caminos sin valor a la humanidad mientras se multiplicaba en la faz de la tierra, y trajisteis gran miseria y destrucción a través de vuestros malvados planes y tecnologías. Porque no venís sino para robar, matar y destruir. Enseñasteis la manipulación del aire, porque sois el príncipe del poder del aire, porque manipuláis el aire. Porque cuando Caín pecó, construyó una ciudad, y vosotros habéis enseñado a la humanidad vuestros secretos y manipulaciones sin valor. Estas ciudades se utilizaron para controlar y manipular y para provocar la destrucción de la humanidad, ya que las utilizasteis para cometer vuestras abominaciones de destrucción. Has provocado que nación se levante contra nación en guerra y conflicto sin fin, y has hecho que mi pueblo peque, y Yahweh ha dispersado a las tribus de Israel a los cuatro vientos. No importa, tu malvada intención ha promovido los propósitos de Yahweh, porque por su dispersión se logrará la reunión de las ovejas restantes. Y enviaré a mis 2 testigos para que profeticen 1260 días vestidos con cilicio. En todos vuestros esfuerzos por destruir a los hijos de Yahweh habéis fracasado miserablemente, y simplemente no habéis podido ver que vuestros esfuerzos han promovido los propósitos de Yahweh, pues incluso sus enemigos obedecen su voz. Porque habéis perseguido y perturbado a las 12 tribus por toda la tierra mientras buscabais su destrucción. Habéis robado niños a sus madres, habéis separado a los niños de sus familias y los habéis reubicado por toda la tierra, y luego les habéis mentido y les habéis hecho creer las fábulas jesuitas sobre su verdadera historia, sus propósitos y su origen. No importa, habéis fracasado, porque yo, Yeshua HaMashiach, los reconectaré plenamente con su pasado, su nación y su verdadera herencia, y haré de todos los herederos de la salvación un nuevo hombre, incluso en mí, Cristo Jesús. Con juegos de manos y gran destrucción, habéis ocultado hábilmente vuestras tecnologías, llegando incluso a decir mentiras de que los pueblos del pasado eran ignorantes y no tenían tecnología. Porque mostrasteis a los antiguos vuestros misterios sin valor y no hay nada nuevo bajo el sol. Y así ocultáis la verdad sobre vuestras manipulaciones de la creación, ocultándolas incluso a aquellos a quienes seduciríais con vuestro gran engaño. Habéis reintroducido vuestros trucos de magia una vez más, ya que habéis preparado el escenario para poder disfrazaros de extraterrestres.
Y a través de vuestra falsa invasión extraterrestre, haréis que todos se maravillen ante vuestras señales y prodigios mentirosos, incluso aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pero yo, Yeshua HaMashiach, os expondré al máximo, y todos los secretos ocultos saldrán a la luz. Mirad. Arrebataré a mis fieles a los cielos, porque vengo por mi novia y nada me detendrá. Y yo, Yeshua HaMashiach, vengo a juzgar y a hacer la guerra y a traer un gran juicio sobre la tierra, y no escaparéis. Yo, Yeshua HaMashiach, Señor de señores y Rey de reyes, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas mis palabras, y todas se cumplirán. De Yahweh, el gran Dios eterno. Oh, Satanáses, habéis engañado a mi creación para que siga vuestras señales y prodigios mentirosos, y mi ira arde contra vosotros. Mi pueblo será separado por completo de vuestra cizaña que habéis sembrado entre mi trigo en mi jardín de gracia, y mi Hijo, Cristo Jesús, recogerá mi trigo en mi granero, y así el Señor de la cosecha recogerá, atará y quemará vuestra cizaña. Un gran juicio está sobre vosotros, y no escaparéis de mi mano. Desde el principio, os deslizasteis y os escondisteis entre mis hijos, corrompiendo incluso a mis pequeños desde el principio con vuestras mentiras y engaños. No sois dioses, y aquellos que siguieron vuestro engaño y vuestras ilusiones de victoria tampoco son dioses. No podéis crear, porque carecéis del poder. Yo nunca os creé con tales habilidades porque sabía que os revelaríais antes de ser creados, y en mi justicia y amor os creé en rectitud, y erais perfectos el día en que fuisteis creados. En vuestro orgullo inútil, os jactáis de vuestra propia grandeza, pero no tenéis grandeza alguna, y yo os expondré por completo como los fraudes que sois. Os pondré delante de los reyes, y ellos os verán y verán lo impotentes que sois. Mi Hijo, Yeshua HaMashiach, os derrotó por completo en el Calvario, y no tenéis esperanza. Solo puedes hacer lo que yo te permita, ya que eres un enemigo derrotado, robaste la escritura de la tierra con tus engaños y mentiras a Adán, y ahora mi único hijo, Yeshua HaMashiach, te ha derrotado en su amor por mí y mi creación, y la tierra es suya, incluso el Señor de señores y Rey de reyes, porque yo lo he declarado. Porque Él compró la tierra y la humanidad con su propia sangre sin pecado, y aquellos que elijan la vida serán redimidos. Todas tus obras sin valor serán deshechas, y todos los que elijan la vida saldrán de tus mentiras y engaños hacia una nueva vida, y haré a los fieles más gloriosos de lo que tú fuiste alguna vez. Porque has fracasado, oh príncipes débiles y mendigos de la tierra, incluso todos los príncipes de tu orden han fracasado contigo, oh serpiente mentirosa y reptante. Ahora llega el momento de tu juicio y de la destrucción total de tu reino, incluso el reino que has construido en tus esfuerzos por intentar ocultarme, incluso a Yahvé, de mi creación. No escaparás. Nunca más volverás a entrar en los cielos, pues serás arrojado a la tierra para no volver jamás, y tu lugar ya no estará en los cielos. Estás atado a la tierra que codiciabas, que no te pertenecía, todas tus obras serán deshechas en las vidas de aquellos a quienes intentaste destruir, y en la tierra misma, ellos morarán para siempre en paz y seguridad, y tendrán una felicidad perfecta, y yo moraré entre la humanidad y seré su Dios. Pero tú, oh ser reptante, eres impotente ante mi mirada, y no puedes hacer nada para detenerme. En los 6 días transcurridos desde la caída del hombre, pues un día es 1000 años a mis ojos, no has logrado nada más que tu propio juicio, condenación, destrucción y tormento para ti y todos los que te siguen. Porque serás atado y arrojado a ese gran lago ardiente donde he preparado las llamas más calientes para ti, incluso llamas puras de color azul, y arderás para siempre, y te recompensaré por cada mala acción que hayas cometido, muchas veces más. Has asesinado a multitudes y multitudes, y pagarás por cada alma que se ha perdido, y nunca escaparás. Conocerás todos los pecados que has cometido, y nunca escaparás del juicio, y serás atormentado por siempre por los pecados que has cometido. Conocerás muy bien tus pecados y ofensas en tu tormento, y aquellos a quienes odias tendrán la victoria final sobre ti. Y todos los injustos a quienes alguna vez incitaste a pecar y a unirse a tu rebelión, incluso aquellos cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida, compartirán tu tormento. Todos pagaréis por cada uno de los pecados que habéis cometido, porque habéis pecado contra Yahweh y contra mi creación, y yo os lo haré pagar. Porque en mi justicia recompensaré vuestros propios pecados, acciones y malos caminos. Plenamente en vuestros pechos muchas veces y por toda la eternidad. Y yo, Yahweh, incluso el gran Dios eterno, juro estas cosas por mi propio nombre, porque no puedo jurar por nada más grande. Serviréis a mis propósitos, y con vuestro odio y destrucción llevaréis a mis elegidos hacia mí, pues yo los guiaré de la mano de Yeshua HaMashiach y su ejército de hombres poderosos, pues ellos reunirán a mis ovejas restantes, mirad. Los 144,000, enviados por Yeshua HaMashiach harán obras poderosas frente a vuestra abominable maldad. Y ninguno de los que he ordenado para la vida eterna caerá en tus planes, porque nunca podrán ser arrancados de mi mano, y tampoco nadie podrá arrancarlos de las manos de mi Hijo, porque le he dado un nombre por encima de todo nombre, y él viene con el poder del mismo Yahweh, porque he compartido mi trono con él. Y él aplastará completamente tu cabeza.
Has fracasado, pequeño príncipe, y tu hora ha llegado. Yo, Yahweh, el gran Dios eterno, he enviado estas palabras por medio de mi siervo, y por medio de mi siervo han sido enviadas mis palabras, y se cumplirán. Porque Yahweh, el gran Dios eterno, así lo ha declarado, y nada puede romper mis declaraciones. Yo soy el Sadai. Contemplad. El juicio llega y los tiempos son ahora. 4 de junio de 2024. Ha llegado el momento del cumplimiento, mis pequeños, incluso el cumplimiento de todas las cosas relativas a la 70ª semana de Daniel. Porque la 70ª semana de Daniel es una semana de años en la que cada día es un año. La 70ª semana de Daniel está a punto de cumplirse y comenzará cuando los fieles de mi iglesia sean arrebatados para encontrarse conmigo en las nubes. Sonará la última trompeta y, con la poderosa voz del arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero, y vosotros, los que estéis vivos y quedéis, seréis arrebatados en las nubes con ellos, y así estaréis siempre conmigo, incluso con Cristo Jesús, porque yo soy el Nazareno resucitado que murió al pecado una vez y ya no muere más, porque mi reino es de eternidad a eternidad, y mi reino no tendrá fin, porque Yahweh así lo ha declarado. Cuando mis fieles sean llevados a los cielos, también será quitado el que lo detiene, y así comenzará la 70ª semana de Daniel. Muchos de vosotros lucháis con el concepto de que yo, Yeshua HaMashiach, lleve a mis fieles lejos del juicio que no les corresponde, pero yo os haré comprender, si venís a mí con la humildad de un niño pequeño, incluso con la inocencia y la curiosidad de un pequeño. Porque vosotros sois mis pequeños, incluso mis pequeños que ven a través de un cristal oscuro y que profetizan en parte. Y por eso os digo, humillaos y arrepentíos de vuestro orgullo inútil, porque es pecado, y venid a mí para aprender y aceptar las sagradas escrituras. Rechazar cualquier parte de las escrituras es pecado, porque cada palabra de Dios es pura y debe ser recibida con respeto y obediencia, y yo, Jesús el Nazareno, soy la palabra hecha carne. La reunión de mis santos conmigo en las nubes era un misterio oculto dentro del gran misterio de Dios. Así que era un misterio dentro de un misterio y, por lo tanto, no fue revelado hasta que se le reveló al apóstol Pablo en sus cartas. A él se le reveló el gran misterio de Dios, porque Pablo también era administrador de los misterios de Dios, pues así se lo encargué. Y así. Comprendan que negar las escrituras sobre este evento es negarme a mí y estar entre las vírgenes necias. Y así os explicaré muchas cosas que están a punto de suceder, incluso continuando las obras que le di a Juan el Revelador, porque el testimonio de mi revelación está escrito para ocultar lo que revela. Y ahora os diré cosas antes de que sucedan, para que estéis preparados para los días que se avecinan. Porque yo, Cristo Jesús, haré que mi pueblo permanezca en las obras a las que los envío, para que podáis completar hasta el extremo las muchas obras poderosas que tengo para que realicéis. Cuando se produzca la reunión, se retirará el que lo detiene y una gran destrucción se apoderará de la tierra, de forma repentina y en un instante, porque cuando se retire el que lo detiene, no quedará nada que impida el mal en el mundo y las concupiscencias y pasiones malignas de la humanidad. Una gran guerra estallará en toda la tierra, y los hermanos se levantarán una vez más para matar a sus hermanos, y grande será su destrucción. Muchas naciones caerán, y la misteriosa Babilonia, esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, quedará desolada en una hora. Esa gran ciudad, incluso esa nación de muchos Estados Unidos, será completamente destruida, porque se ha ganado una doble porción de juicio, y es digna de ello. Porque vivió deliciosamente en gran pecado, se sienta con gran arrogancia pensando que nunca caerá y que las cosas continuarán, ayer como hoy, y mañana siempre igual y sin cambios. Y la gran ramera ha corrompido la tierra con la copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y así, su juicio caerá de repente. Un gran fuego se apoderará de sus ciudades cuando caigan los misiles, se producirá un gran temblor y esa nación se partirá por la mitad. Sus costas se inundarán enormemente y nunca volverá a levantarse, porque grandes son sus pecados y grande es su juicio. Cuando la guerra estalle en toda la tierra y los jinetes ejecuten sus juicios sobre ella, una gran miseria y desolación vendrá sobre el mundo. El mundo tal y como lo conocemos ahora nunca volverá a ser el mismo. Cuando se quite el freno, todo será diferente. Habrá gran muerte, pestilencia, gran hambruna y gran injusticia, y, sin embargo, mis 144,000 serán protegidos de la ira y el juicio, porque llevarán el sello del Dios viviente, Yahvé, en sus frentes, porque así serán sellados, y yo enviaré a mis ángeles para sellarlos. Y así, el gran caos y la anarquía dominarán el día. Los primeros 42 meses serán tiempos de gran persecución y gran tribulación, pero la gran tribulación ocurrirá en los segundos 42 meses, porque hay 84 meses en los 7 días de años de la tribulación de Jacob. Y así, la segunda mitad es la gran tribulación, pero la tribulación y la persecución en la tierra serán horribles para los habitantes de la tierra durante todo ese tiempo. Porque ni yo, Cristo Jesús, el Señor ascendido, ni Yahvé, el gran Dios eterno, pues no hay nadie como Él, tenemos ningún placer en los juicios y tribulaciones venideros. Mi Padre no creó a la humanidad con amor para poder juzgarla y destruirla.
Sin embargo, Satanás ha corrompido el jardín de la gracia de Dios, y ahora la corrupción será limpiada para que reine la justicia. Por lo tanto, no hay otra opción de salvación para aquellos que rechazaron mi llamado a la salvación durante la era de la gracia. Las personas deben despertar de su letargo y de los placeres del pecado, porque ya no hay más tiempo y ahora es el momento de elegir para siempre, o la elección se hará en el juicio para aquellos que me rechazan al negarse a elegir. Muchos problemas y los juicios venideros despertarán a muchos a la salvación eterna, incluso arrebatándolos de las llamas eternas, porque muchos están ebrios de los placeres del pecado, y por eso los placeres les serán quitados. No tendrán más placer en estos días, y la supervivencia será a veces una cuestión de minuto a minuto, y abundarán los peligros. Así será que mis fieles y elegidos entre mi iglesia serán escondidos de los tiempos de la tribulación de Jacob en los cielos. Y sus obras serán juzgadas por el fuego, y cualquiera cuyas obras permanezcan recibirá recompensa, y cualquiera cuyas obras sean quemadas sufrirá pérdida, pero ellos mismos serán salvos, aunque por el fuego. Tomarán sus lugares en el orden preparado para ellos en los cielos, porque yo, Yeshua Amasiach, soy digno de tomar el libro y abrir los sellos, y con la apertura de los sellos se desatan los jinetes. Y saldrán a la tierra para conquistar, para hacer la guerra, para causar pestilencia y gran muerte. Sonarán las 7 trompetas, vendrán las calamidades, y las 7 copas de la ira de Dios se derramarán sobre la tierra en su totalidad. La guerra mundial que se avecina no durará años, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero la guerra estará siempre presente durante estos tiempos de tribulación. De las ruinas y los horrores de la guerra surgirán la bestia del mar y la bestia de la tierra, que también es el falso profeta. Estos dos trabajarán en tándem, como ya lo hacen en secreto para la destrucción de la Babilonia secreta. Y los 10 cuernos odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir su voluntad, y ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y así cabalgarán los jinetes. Se levantarán ofreciendo paz, seguridad y falsa piedad. Prohibirán todo lo que tenga que ver conmigo, Jesucristo, en todo el mundo, y harán guerra contra los santos y los vencerán, porque se les ha dado en sus manos para lograrlo. Sus llamados extraterrestres se presentarán y ofrecerán su ayuda a la humanidad, pero estos son ángeles caídos que traen un gran engaño. He aquí, traigo gigantes para cumplir mi ira, y así lo ha declarado Yahweh. Como en los días de Noé, así será para los ángeles caídos de antaño, incluso los llamados dioses de antaño, que no son dioses, buscarán reconstruir su edad de oro en la tierra, y serán liberados para el juicio, pero no tendrán ninguna edad de oro, sus abominaciones serán liberadas, porque el que las detiene desaparecerá y será completamente eliminado, y nada las detendrá. Los que aman sus vidas las perderán eternamente, porque necesitarán la marca para participar en su nueva sociedad, incluso en su nuevo orden. Y todos los que reciban la marca de la bestia tendrán su parte en el lago de fuego. Mis 144,000 no son enviados a vivir a sus ciudades, donde tendrían que aceptar la marca para vivir. Pero serán enviados de un lado a otro y reunirán a muchos a su alrededor, cuidarán de muchos y ayudarán a traer grandes multitudes a la salvación, a mí, Yeshua Amasiach. En cualquier idioma todos los que invoquen mi nombre hasta el final serán salvos. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como en los días de Noé, los piadosos vivirán fuera de la sociedad malvada de los ángeles caídos, porque la suya será una sociedad de pecado que conduce a la condenación eterna en el fuego inextinguible, así que no os unáis a ellos, porque la elección es permanente. Y así, mis 144,000 traerán salvación y ayuda a muchos. Harán señales poderosas, milagros y prodigios, y yo los guiaré paso a paso, y dirigiré sus caminos hacia aquellos a quienes los envío. Y reuniré a mis ovejas para que sean llevadas a un lugar seguro. Y cualquiera que no ame su vida hasta el fin será salvo, y los que sean sabios resplandecerán como el firmam, y los que conviertan a muchos a la justicia, como las estrellas por los siglos de los siglos. La bestia del mar se levantará y servirá a los propósitos malignos de aquellos que gobiernan la tierra prometida en gran pecado, incluso la sinagoga de Satanás. Él gobernará las naciones y dirá muchas blasfemias, y hará grandes señales y prodigios mentirosos, y adoraron al dragón que dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra él? La sinagoga de Satanás hará todo lo posible por destruir a cualquiera que invoque mi nombre, y la bestia y el falso profeta impondrán brutalmente las leyes de Noé a las naciones y aparentarán estar limpiando el mal de la tierra. Pero en cambio harán guerra contra los santos y los vencerán, y se le dará a la bestia del mar continuar durante 42 meses. La bestia de la tierra también se levantará de entre las cenizas. Tendrá todo el poder de la primera bestia, y hará muchas señales y prodigios mentirosos a la vista de la primera bestia, y hará una imagen de la bestia, y se le permitirá a un espíritu hacer que la imagen de la bestia hable, diciendo que cualquiera que no se incline y adore la imagen de la primera bestia debe ser muerto.
Porque coronarán a la bestia de la tierra como rey de las tierras prometidas, y él será su tan esperado Mesías, y construirá su templo, aunque Yahweh no se lo haya encargado, y así será. Lo recibirán como un gran gobernante benevolente, profeta y rey. Y la bestia de la tierra, incluso su falso profeta, hará que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar ni vender, salvo el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Incluso han condicionado a la tierra para que acepte la marca, y el sistema se ha perfeccionado durante su llamada pandemia. Está escrito en Apocalipsis, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido sin mezcla en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En los primeros 42 meses, daré poder a mis 2 testigos, y profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos, y si alguno quiere dañarlos, debe ser muerto de esta manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con todas las plagas, cuantas veces quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. La bestia de la tierra, es decir, su falso profeta, traerá sin duda la abominación desoladora. Él hará cesar el sacrificio diario y pondrá en su lugar la abominación desoladora. Y así lo declaré y así lo escribió Mateo. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su ropa. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Pero orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y sus obras los sigan. Y así protegeré a muchos y los esconderé en el desierto de la gran tribulación, porque si los días no se acortaran, nadie sobreviviría. Entonces la bestia y el falso profeta reunirán a los reyes de la tierra y a todos los que están con ellos desde el reino de los dragones, para ese gran día de batalla. Y así se escribirá Juan el revelador, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra, sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y la bestia y el falso profeta serán tomados vivos y arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada del que montaba el caballo, cuya espada salía de su boca, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y así mi ángel descenderá de los cielos, teniendo la llave del abismo y una gran cadena con la que atará a Satanás en el abismo durante 1000 años y pondrá el sello para que no engañe más a las naciones durante 1000 años. Al final de mi reinado de 1000 años, Satanás será liberado del abismo por un poco de tiempo. Saldrá para engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlos como la arena del mar, y atacará el campamento de los santos y rodeará la ciudad santa, y descenderá fuego de Yahweh y los consumirá por completo. Y el diablo que los engañó será atado y arrojado vivo al gran lago de fuego, que arde con azufre en las llamas más calientes de color azul. Y habrá una gran recompensa por el mal y se hará gran justicia sobre la propia cabeza de Satanás, sus ángeles caídos, y todos los que se unieron a su rebelión, y nunca más se levantarán, y serán completamente olvidados, y nunca más volverán a la memoria. Entonces Yahweh creará un nuevo cielo y una nueva tierra, y hará su morada entre los hombres, y habrá paz y armonía para siempre jamás, y nunca más habrá tiempos de tribulación, y nunca más volverán a pecar, ni por orgullo ni por impiedad, y todos sus días serán benditos. Yo soy el Nazareno resucitado que murió al pecado una vez y que ya no muere más.
Yo soy Yeshua, vuestro verdadero Mesías, a quien Yahvé ha enviado para cumplir las promesas hechas a los padres. Yo soy aquel cuyos ojos son llamas de fuego, y sobre mi cabeza muchas coronas. Soy el Señor de señores y Rey de reyes, y en justicia vengo a juzgar y a hacer la guerra. Yo soy aquel que dirigirá y guiará a mis 144,000, y ellos cantarán un cántico nuevo que ningún hombre puede aprender. Yo soy aquel que derrotará al reino de Satanás, y le heriré en la cabeza. Yo soy aquel a quien Yahvé ha enviado para la salvación de todos los que creen, y mi hora ha llegado. Mirad. El juicio viene y los tiempos son ahora.